Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y derecho en el Ágora. Hola Vicky. Hola Juani, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué se cuenta? Acá estamos, hoy no pude estar físicamente, pero bueno. Bueno, pero te extrañaba nuestra audiencia, me tuvieron que escuchar hablando y hablando y hablando. Así que bueno, te tenemos al aire. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y hoy es 28 de septiembre y es el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, así que vamos a estar hablando un poquito sobre el aborto legal en nuestro país. Como sabemos, esto es una demanda histórica del colectivo de mujeres y ya es una demanda histórica de la sociedad en su conjunto. En realidad, en 2018 el Congreso Nacional trató por fin el proyecto de ley, sin embargo fue aprobado en diputados, pero no en el Senado, claro, con algunos discursos de algunos senadores y senadoras que realmente nos sorprendieron y nos crearon una duda de su capacidad para estar ocupando esos lugares, y no lo digo a modo de chicana, sino por el compromiso incluso con la Constitución, ¿no? La mayoría de los argumentos eran religiosos, siendo que nuestro país es un país laico, sí. Y algunos, bueno, ¿cómo olvidar la carta del feto ingeniero, ¿no es cierto? Sí, no, tal cual. Quedará por siempre en la memoria. Como meme. Exactamente, patético, pero bueno. Sí. Pero bueno, la realidad es que el aborto sea legal en nuestro país es urgente. Como dice la campaña, el 1 de marzo el presidente de la Nación dijo que iba a enviar un proyecto de ley al Congreso. Todavía no se pudo concretar. Bueno, en el medio vino la pandemia, pero bueno, más allá del coronavirus, los abortos se siguen sucediendo. Las últimas estadísticas dicen que aproximadamente 54 abortos por hora se practican en nuestro país. Según también las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con aborto en el último año, y el 16% de ellas tenían entre 10 y 19 años, y esto también se relaciona con la campaña Niñas No Madres, sí. Donde bueno, muchas niñas sufren, el 80% de los embarazos adolescentes tienen que ver con abusos sexuales. La mayoría de ellos siempre son intrafamiliares, lamentablemente, así que esa es una gran deuda pendiente de nuestro país, obligar a niñas que tendrían que estar pensando en jugar, en llevar adelante su niñez o su adolescencia, y son obligadas a ser madres o a atravesar por un embarazo con todo lo que ello conlleva y los traumas que puede generar para un futuro. Y más allá de eso, esto de quemar etapas, y sobre todo cuando tiene que ver con un abuso, que no hay nada de voluntario, por supuesto, Claro. en eso. Y bueno, y es importante acá hablar del fallo FAL, que se habló mucho en 2018, en el último tiempo. Este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte falla, si bien es extemporáneo porque ya se había producido el aborto, igualmente la Corte falla por la relevancia y porque estaba implicada la responsabilidad internacional de Argentina debido a los tratados internacionales. Y es un caso de una niña de 15 años, una adolescente, que había sido violada por su padrastro, y producto de esa violación ella había quedado embarazada. Lo que dice la Corte, bueno, toma el articulado del Código Penal. Como sabemos, el Código Penal de 1921 pena con una pena de 1 a 4 años a la mujer o persona gestante que se practique un aborto o consienta que otra persona le practique un aborto, pero es el mismo código en su artículo 86 que establece que no será punible el aborto en caso de que exista un peligro para la vida o la salud de la mujer, o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Estas son las palabras del código. Sí, sí. Ahí la Corte lo que resuelve, bueno, es esto de si la violación tenía que ser sobre una mujer que fuera idiota o demente o cualquier mujer. Pero bueno, también más allá de eso, los tres hitos más relevantes de este fallo
es que dice que la Constitución y los tratados de derechos humanos no solo no prohíben la realización de esta clase de abortos, sino que por el contrario impiden castigarlos. Respecto a toda víctima de una violación, también amplía lo que es el concepto de salud a la salud integral, que ahora después la vamos a tomar. Esto yendo al alcance del artículo 86, y lo que dice es que no se necesita judicializar los casos de abortos no punibles de ninguna manera, que solo basta una declaración jurada de la persona para que se practique ese aborto. Y los jueces tienen la obligación de garantizar ese derecho a interrumpir el embarazo, y no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlo, la acción judicial, por lo que deben abstenerse también de, si se les presenta alguna denuncia o lo que fuere, no llevarla adelante y rechazarla, digamos. Y además lo que hace la Corte en este fallo, que es del 2012, es pedirle a los poderes ejecutivos y legislativos, y sobre todo a los ejecutivos de todas las provincias, que establezcan protocolos para poder llevar adelante la interrupción legal del embarazo. Bueno, sabemos que la mayoría de las provincias ya han suscrito protocolos, La Nación también, algunos con el objetivo de garantizar la interrupción y otros no tanto. Y hay un caso, por ejemplo, la provincia de Corrientes no tiene protocolo. En 2011 esta provincia se declaró provida, y hace poquito una niña de 11 años fue obligada a llevar adelante el embarazo, a parir y a ser madre con tan solo 11 años, y un embarazo proveniente también de una violación de la pareja de su madre. Una locura. Exactamente, y por eso es que el aborto tiene que ser ley, porque estas cosas no pueden seguir sucediendo, porque la práctica del aborto no es lo que genera las muertes tampoco, sino las condiciones en que el aborto se lleva a cabo, la clandestinidad es lo que produce la muerte de miles y de miles de mujeres y de personas gestantes, y esto sobre todo afecta a las clases más vulneradas, que no tienen el dinero para poder llevar adelante un aborto con todas las condiciones de salud. Pero bueno, también es muy importante la actividad que llevan a cabo distintas agrupaciones, como el caso de Socorristas en Red, sí, que es un gran sostén para las mujeres que se practican los abortos, y también la red de profesionales por el derecho a decidir, que funcionan en el nivel de atención primaria de la salud y también en el nivel superior de salud, como hospitales y clínicas. Y bueno, y en este contexto de pandemia, por supuesto que los abortos se siguieron sucediendo, y el Ministerio de Salud de la provincia hizo un protocolo especial para estos momentos. Fue la primera provincia que estableció un protocolo para la interrupción legal del embarazo en épocas de pandemia, y el objetivo era que la práctica se pueda garantizar y que se puedan reforzar los equipos que llevan adelante la interrupción de los embarazos. Y bueno, y habla que para los equipos de salud los pasos a seguir cuando se presenta un caso de una persona embarazada que quiere interrumpir ese embarazo es primero establecer una consejería de derechos donde se le informe cuáles son sus opciones, que la pueda escuchar, que ella pueda tener un asesoramiento, y a partir de ahí pueda también decidir, porque muchas veces ese paso previo de poder poner en palabras lo que está pasando y cuáles pueden ser las opciones es muy importante. Y bueno, y después garantizar a través de ecografías y ver cuál es el medio más idóneo, si es la medicación o si se necesita otra intervención. Pero bueno, saber que la ILE no se interrumpió con la pandemia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, todas estas cuestiones dejan en relevancia, sobre todo la cuestión de las muertes producidas por abortos clandestinos, la cuestión de la judicialización en casos de niñas, que muchas veces terminan con esas niñas teniendo que parir o que ser madres, o con una práctica que se practica ya cuando el embarazo está más avanzado y corre otros riesgos también la salud
de esa niña, de esa persona gestante, de esa mujer. Así que por todas estas cuestiones es urgente que el aborto llegue a legalizarse. Ahora hay un Ministerio de Salud. Hace 2 años ese Ministerio de Salud no existía, que es una cuestión también importante para garantizar el derecho, ¿no? Claro. Porque la ley puede salir, puede aprobarse, pero si no están las condiciones prácticas para que se pueda aplicar, tampoco sirve de mucho. No, tal cual. Y bueno, entonces por todo eso, yo te decía que esto de cuando está en riesgo la salud de la mujer o de la persona gestante, que la Corte hace una interpretación amplia y toma la noción de la Organización Mundial de la Salud, que es la salud integral en el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. No es solamente una cuestión biológica o física, sino que hay que tener muy en cuenta la cuestión psicosocial en estos casos, y por eso es relevante también el tema de las consejerías para poder tener una mayor contención. Pero bueno, en definitiva todas estas cuestiones hacen esto que decíamos antes de la urgencia en la sanción de la ley, más allá de que estemos atravesando una pandemia, porque como decíamos, el coronavirus no impide que los abortos clandestinos se sigan sucediendo, claro. No impide que se sigan sucediendo muertes o que cueste acceder al derecho que todas debemos tener si no queremos llevar adelante un embarazo, ¿no es cierto? Coincido. Muchísimas gracias, Vicky, por esta comunicación y con tu columna, como siempre, como cada lunes. Y bueno, la verdad que es así, es un derecho que falta y que es urgente, y que la pandemia no suspende esa situación de gravedad en la que están tantas mujeres y personas gestantes. Así es, y siempre remarcar la consigna que es aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, y educación sexual integral. Eso sobre todo también es el gran fuerte para poder prevenir un montón de situaciones, entre ellas un embarazo no querido. Tal cual. Muchísimas gracias, Vicky, te mando un beso grande y nos estamos hablando. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos.